Muy buenos días. Buenos días. El Colegio de San Luis, la Red Gobernanza Metropolitana y Ecosistema Nacional de Información de Vivienda y Hábitat Sustentable les da la más cordial bienvenida al tercer día y último de actividades del quinto Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana, replantear las gramáticas metropolitanas, entornos turbulentos, certidumbres cuestionadas. Para comenzar este día contamos con la presencia en el presidium del doctor Carlos Alberto Navarrete Ulloa, presidente de la Red Gobernanza Metropolitana. Nos acompaña el maestro Luis Álvarez Villalobos, miembro de la Red Gobernanza Metropolitana. Asimismo nos acompaña la doctora Isela Orihuela Jurado del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y el doctor Javier Delgado Campos del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, con quienes llevaremos a cabo el diálogo académico. A continuación me permito leer las semblanzas de ambos ponentes. La doctora Isela Orihuela es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Cuenta con doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestría en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, con programa de intercambio con la Universidad de Colorado, Estados Unidos. Tiene una maestría en Política Pública por la Universidad de Birmingham, Inglaterra, y licenciatura en Planeación Urbana por la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus principales líneas de investigación son en los temas de competitividad urbana, ciudades sostenibles, política pública, finanzas públicas, gobiernos municipales, desarrollo económico local y estudios urbanos y metropolitanos. Fue coordinadora académica del Centro Interdisciplinario de Estudios Metropolitanos, CentroMet, del CONACYT. Es miembro del Global Urban Competitiveness Project, organización internacional sobre investigación en el tema de la competitividad urbana, y de la red temática CONACYT sobre centros históricos. Ha sido miembro asesor de la revista EURE del Comité de Publicaciones del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. El doctor Genaro Javier Delgado Campos. Actualmente es director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Es licenciado en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Investigación y Docencia por el área de Urbanismo y doctor en Urbanismo, ambas por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son estructura urbana y regional, sistema urbano nacional e interfase urbano-regional, modelos de estructura urbana regional, urbanización periurbana, enfoques transdisciplinarios de la geografía. Bien, dicho esto, cedo el micrófono al doctor Carlos Navarrete, quien moderará este diálogo. Bueno, muchas gracias por invitarme, moderador. ¿Con este es mejor? ¿Se lo pensamos? No, claro. Muchas gracias a los asistentes, tanto presenciales como virtuales.
En esta ocasión invitamos y agradecemos la aceptación de Luis Álvarez de fungir no solo como moderador, incluso como uno de los dialogantes en esta mesa, pero agradezco que se me ofrezca la palabra, pues justo para dar la bienvenida a todos los asistentes presenciales y a los virtuales, que ya veremos también cómo ir recogiendo a los que estén en vivo, recogiendo sus inquietudes, y a los que se conectan en los días, meses y años siguientes y vean este video, pues con gusto por ahí intentaremos dejar también algunos instrumentos en donde nos puedan identificar para seguir dialogando, por supuesto. Y entonces, pues sin más de mi parte, adelante, Luis. Sí, gracias a todos, gracias a los presentes, gracias a quienes nos siguen en redes. Muy bienvenidos y bienvenidas sean todos. Tenemos un panel de lujo después de estos días de trabajo, de arduo trabajo de la red, el cual agradecemos a todos los miembros de la red que han participado en las mesas de trabajos con fuertes discusiones, con muy buenos productos, con nuevas líneas de investigación, con nuevos retos sobre el tema metropolitano. Y bueno, para cerrar con broche de oro, hoy tenemos esta mesa de lujo con dos grandes expertos sobre la metropolización y que nos pueden dar pistas sobre esta que ha sido la temática que nos hemos planteado de principio, ¿no? Cómo replantear las gramáticas metropolitanas. Gran discusión se ha dado al respecto, ¿no? Y ahí teníamos a los culturalistas hablando una gramática y luego a los técnicos de la planificación hablando otra gramática. Y ahí encontrábamos, digamos, diferentes diálogos de la metrópoli, ¿no? Pero el siguiente párrafo de nuestra convocatoria son en entornos turbulentos y certidumbres cuestionadas, ¿no? Y entonces ahí estamos, después de la pandemia, que nos ha hecho también una pequeña pausa a los trabajos de la red, nos seguimos replanteando. Entonces, ¿dónde estamos hoy en día? Y quisiera un poco lanzar la primera pregunta a nuestros especialistas invitados, que en realidad es un honor, doctora Isela Orihuela y doctor Javier Delgado. Hay un tema que tiene que ver con las capacidades sociales, ¿no? Consideramos que la metrópoli mexicana siempre se ha analizado desde tres grandes perspectivas: el territorio, la desigualdad de relaciones, tanto económicas como sociales, pero también las institucionales que pasan por las asimetrías del poder, tanto formales como informales, ¿no? Y hubo unos excelentes trabajos sobre coaliciones promotoras, ¿no? Y entonces nos muestra cómo la informalidad en la relación del poder, en la determinación de grandes proyectos metropolitanos es fundamental. Pero una tercera parte que también atraviesa, digamos, los estudios metropolitanos es nuestra esperanza en la innovación social, en la creatividad, en la apuesta social, en las estrategias y en las tácticas sociales, ¿no? Bueno, la pregunta sería en realidad bastante concreta. Hoy en día, en realidad nos encontramos frente a un nuevo paradigma metropolitano, y si así fuera, o si no, incluso, y si no fuera el caso también, en ambos casos, ¿cuál sería el rol de la gobernanza metropolitana, ¿no? ¿Quién guste de nuestros dos? Yo creo que la pregunta es bastante pertinente justo para los temas que además nuestros invitados especiales tienen preparado una introducción. Yo, si te parece, Luis, incluso por si acaso no se alinea directamente con la inquietud, lo que podemos hacer es partir de justo si Javier Delgado abre con estas líneas que él preparó justo también para detonar el diálogo. Ya, perdón, sí. Y posteriormente también con Isela podemos ir en la misma dinámica. Y yo te compro la pregunta. Yo te la compro, yo la agarro también. Adelante, doctor. Bienvenido.
Sí, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, yo me había quedado con la idea de dinámica de la modalidad como la que planteas. La pregunta que tú nos hiciste sí venía en algún momento y nos llegó, pero adelante, pues lo bueno, está preparado, pero más bien está pensado en el tono de conversatorio como me comentó Luis Adolfo. Y lo haría yo muy sintético porque no se trata de dar una ponencia, en 3 puntos. Primero, sobre el alcance y limitaciones de la planeación metropolitana. El primer comentario sería que, en mi opinión, no hay una sola planeación metropolitana. Tendríamos que desmenuzarlo para contestar. En segundo lugar, algunas de las limitaciones de esta planeación que actualmente vivimos. Y en tercer lugar, una propuesta muy general como para orientar bueno, no quiero ser pretencioso, para orientar discusiones, las discusiones que siguen, no solo en la academia, sino sobre todo con las nuevas generaciones, que estoy de acuerdo que con Luis que decías, hay nuevas voces. Yo creo que eso es lo más entusiasmante de este evento para mí, escuchar estas nuevas visiones de lo urbano. Bueno, pero con respecto a de que no hay una planeación, sino recordamos digamos, el nacimiento formal de la planeación con Le Corbusier a principios del siglo pasado, sin remontarnos obviamente a Haussmann, que es tal vez como que el detonador, pero digamos, dándole a Le Corbusier el reconocimiento de que una perspectiva formal de la planeación surge con él. En ese momento era un momento histórico de mucha turbulencia, y por eso también me parece muy provocador y muy atractivo el lema de este encuentro, de mucha turbulencia, porque había una efervescencia, sobre todo o básicamente en la ex Unión Soviética, había una ebullición no solamente de la cuestión social, política, económica, que evidentemente fue la raíz de todo ese movimiento, pero en particular con relación a la planeación, pues recordemos que estaban los futuristas, los constructivistas, que más que planeadores, pues venían incluso del arte, ¿no? Venían proponiendo nuevas formas de entender el arte, pero sobre todo, y aquí ya lo cierro porque si no sería una larga circunquiloquio alrededor de la Revolución Soviética, alrededor de incorporar lo social en las propuestas. Ellos decían del arte, los futuros urbanistas locales. Le Corbusier estuvo en la Unión Soviética al principio. Retomar ese reto, bueno, esa propuesta de incorporar lo social y meterlo en el camino de la planeación del urbanismo. Probablemente le falló lo social, porque la propuesta y también nuevamente simplificando del urbanismo funcionalista, pues fue zonificar, ¿no? Aquí se vive, aquí se trabaja, aquí se consume y con el transporte nos movemos entre todos ellos. Es injusto, creo yo, pues, con Le Corbusier, pero vamos a decir que ese es un punto de partida. Bueno, a partir de ese momento y hasta el 76, con la conferencia de Vancouver, cuando las Naciones Unidas reconoce que la cuestión de las ciudades era un tema importante, como las libertades, como la democracia, en fin, como la cuestión económica, y dice, no, pues las ciudades es importante. 76, o sea, hace 40 años, 80, 96, 16, 50 años. Y yo diría, bueno, si la planificación es tan buena, ¿por qué seguimos discutiendo cómo mejorarla? ¿Qué le falta a la planificación para que sea efectiva? Bueno, es más provocadora y tal vez perdonen la simplificación, pero yo lo quiero lanzar como ideas, ¿no? Más bien. Bueno, a partir de esa crítica de Vancouver, viene esa planeación, digamos, sistemática, funcionalista, más que sistemática, funcionalista de Le Corbusier, se empieza a mover hacia un tipo de planeación indicativa.
ya que no se podía meter las ciudades en ese esquema racional, que era otra de las características del Corbusier, el funcionalismo, la racionalidad como principio ordenador de una ciudad. Bueno, Chandigarh, hay algunos ejemplos, Brasilia y Chandigarh como dos ciudades que se construyen según el modelo de Corbusier. En el primer caso, Brasilia, antes de inaugurar la ciudad, ya había las favelas de los trabajadores los que construyeron la ciudad ya estaban en el cerro, ¿no? Allá afuera, lejos de la ciudad, ideal. Bueno. Entonces lo que dicen, bueno, sí, efectivamente no va por acá. Entonces vamos a decir, si no vamos a zonificar, o zonifiquemos, pero indiquemos por dónde se puede ir. Ese giro todavía le dio un respiro más al zoning, y ese zoning todavía lo seguimos arrastrando quienes nos dedicamos a la planeación práctica. El zoning, lo criticamos, no, pues no funciona y no, pues, pero seguimos aplicándolo. Y sobre todo, y lo digo seguimos porque pues nosotros como académicos tenemos una responsabilidad en las propuestas de planeación, práctica. Estábamos en ese momento cuando de repente en los fines de los 80, principios de los 90, con la caída del muro de Berlín, con la caída de un sistema, con la caída de una ideología, que yo quisiera, aunque reivindique mi condición, ya de premoderno, la ideología como un faro de hacia dónde ir. En mi opinión, el muro de Berlín, lo que se cayó con esa fue una metáfora de la caída, del desplome de una forma de ver las cosas. Bueno, pero entonces es sustituido muy rápidamente por lo que desde entonces se empieza a llamar la planeación estratégica, que ya no es un concepto de la academia ni de planificadores, es un concepto del sector empresarial. Por supuesto que para los empresarios es estratégico en dónde voy a poner mi dinero, porque yo no lo voy a poner ahí para perder. ¿Y en dónde escoge? ¿Cuáles son esos sitios estratégicos? Pues obviamente el centro, veníamos hablando del centro hace rato, pues obviamente el centro, porque el centro es la condensación de toda la historia de las ciudades. Y por supuesto que es un objeto de disputa, ¿no? En donde los pobres, pues como siempre son los perdedores. Pero luego hay otros espacios estratégicos, como son ya en las ciudades a escala metropolitana, son estos lugares con una accesibilidad clave en los cruces, por ejemplo, de las vialidades primarias que generalmente son radiales, con estos círculos concéntricos que lo que hacen es articulan toda la ciudad, la rearticulan, le dan la vuelta. Y esos cruces son estratégicos porque desde ahí me puedo yo vincular con cualquier otra parte de la metrópoli. Y por supuesto que sitios estratégicos, pues, no son espacios públicos, ni zonas recreativas. Muy pocos casos son, centros culturales y educativos. Son centros comerciales, en donde no hay ninguna, ya no digan ustedes una biblioteca, no hay ni siquiera una librería. Porque el objetivo no es transmitir conocimiento, favorecer la movilidad social, que la gente esté informada. No, el objetivo es que la gente que compre. Bueno, tenemos ahí una tarea pendiente. Hemos comprado el concepto de planeación estratégica, yo creo que con mucho candor y sin mucha discusión. Ya al final, yo creo que estamos en lo que efectivamente la convocatoria del Congreso nos propone. ¿Cómo es? Espacios turbulentos, entornos turbulentos, certidumbres cuestionadas. Estamos en un momento de mucha incertidumbre, de que no sabemos ahorita hacia dónde vamos. Sabemos, eso sí es cierto, que junto con la caída del muro de Berlín también se dio este giro epistemológico en prácticamente todas las ciencias, que lo que hizo fue desarmar ese pensamiento estructural, dogmático, cuadrado, racionalista, y lo lanzó a una diversidad de temas, diversidad de problemas, diversidad de actores, multiescala, todo eso que ya todos aquí ya conocemos, no lo voy a refrasear. Pero entonces, en mi opinión, hay una enorme riqueza
de los temas urbanos y los temas metropolitanos que nos dicen mucho sobre las limitaciones del urbanismo funcionalista, del urbanismo de la planeación indicativa y de la planeación estratégica. Pero todavía no sabemos, y a lo mejor esta es una cosa que a mí me gustaría plantearles, pero todavía no sabemos, no hemos podido rearticular ese conocimiento ya específico que nos faltó mucho en los años 70, Nos faltó saber con detalle esta nueva realidad que estábamos viviendo. A lo mejor es un resabio del estructuralismo. Yo en mi generación así me educaron, así me formatearon, que hay que tener una perspectiva organizada. Bueno. ¿Cuál sería entonces esa nueva estructura? Yo no la sé, la verdad. Creo que tenemos mucho que hacer aquí, pero así hay dos pistas que me gustaría ya proponerlas y ya aquí me quedo. Una que propuso Susan Feinstein en los años que fue 90s, donde ella, plantea varias cosas, pero hay una que dice, todas estas incertidumbres, cuestionamientos tienen cabida, no respuesta, tienen cabida en lo que mucha gente empezaba a llamar desde entonces la just city, la ciudad justa, ¿no? La ciudad que permite la discusión y el respeto a la dignidad, a los derechos sociales, al derecho a la ciudad. Es una vía que Susan abre y que yo creo que es una buenísima pista, ¿no? Estamos en eso. Y la otra que creo que ya es urgente entrarle es la cuestión de la transdisciplina. De forma paralela a esta evolución de la planeación y de la ciudad, las disciplinas que venían desde principios del siglo pasado, igual que el urbanismo, ¿no? Por cierto, pues ya dieron lo que tenían que dar. Los ingenieros resolvieron el abasto de agua a las grandes ciudades, los ingenieros transportistas a los metros, todas estas modalidades de transporte, en fin. Pero ya llegó un punto en que las disciplinas por sí solas ya no pueden ir más allá. Así, hemos visto muchos casos en donde dos especialistas, ¿no? Empiezan a discutir sobre el mismo problema, aquí está la cuestión, sobre el mismo problema urbano, y empiezan a discutir, yo lo resuelvo, pues imágenes de satélite, le pongo retícula, yo lo hago con agentes y porque son quienes usan el metro y todo eso. Pues está bien, hasta ahí va bien, pero llega un momento en que ya ese diálogo, ¿cómo sigue? ¿Cómo lo resolvemos? Y entonces ahí va para atrás, pues no sé. Entonces, la transdisciplina, y digo transdisciplina porque la verdad yo le he dado muchas vueltas a la cuestión interdisciplinaria. Ya casi nadie objeta la cuestión de transdisciplina. Como nadie objeta el planteamiento de la sustentabilidad o de la equidad. Eso también lo platicábamos así en los pasillos, que muchos conceptos que salen de la academia son apropiados por la clase política, les vacían de contenido crítico y lo vuelven parte de un discurso que es muy rentable. Si ustedes se imaginan, ¿quién va a decir que la sustentabilidad no es deseable? ¿Quién va a decir, no, Javier, eso de la sostenibilidad es muy difícil? Claro que no, lo toman, pero hay un vaciamiento conceptual. Entonces, yo creo que ahorita la transdisciplina ya es una posibilidad. Porque a diferencia de cuando en los años 70, cuando la cuestión urbana se vuelve sale del aula para estar en el activismo social, actualmente tenemos una sociedad civil madura, informada y multisectorial, ¿no? Tenemos grupos organizados de clases medias, cosa que también hay que meter a la discusión. Tenemos grupos organizados de clases altas. Y créanme, ustedes sigan las noticias en la Ciudad de México sobre esta salida de las clases altas que dicen, pues como yo quiero. Nada más ahí lo dejo. En la academia, yo creo que tenemos ya una academia muy consolidada, también de nivel internacional. En el caso de México, sobre todo en América Latina, tenemos una integración bastante respetable. Por supuesto, falta todavía mucho, pero ya estamos en eso. Incluso nosotros como latinoamericanos tenemos más incidencia o más
más similitud, más diálogo con América Latina, incluso con África o con Asia, ¿no? La perspectiva de los periurbanos, fíjense que nació en Asia y fue aplicada en África antes de llegar a México. Entonces nosotros, como académicos, no quiero decir, bueno, vamos a decirlo del sur global, que bueno, tenemos esa posibilidad. Y luego tenemos la otra parte, el tercer actor clave para que la planeación funcione, que es el sector público. Esta parte de las certidumbres, de los entornos turbulentos, certidumbres cuestionadas, es que la clase política se está moviendo, porque todo esto que estamos diciendo, si es que tiene algo de sentido, la clase política pues no sabe qué hacer. Y entonces pues inventa cosas, ¿no? Saltar de un partido a otro, pues no importa, hacer alianzas con el que hace 10 años era mi archienemigo, pues no importa, porque hay una lógica del poder que les impide bajar, incluso desdeñar la academia. Entonces, para cerrar, y cierro con otra provocación, ya que a mí me gustó mucho, sí, créanme, el nombre del Congreso, porque yo creo que está muy en la tónica de lo que creo que es por donde debemos avanzar. Yo digo que la planeación funcionalista no sirve para resolver problemas sociales, sino únicamente para administrarlos. Y entonces yo aquí lo dejo. Muchas gracias, Javier. Es muy interesante que nos hagas este recuento de alguna manera panorámico, histórico, y además que nos hagas un recuento sobre cuál es el inventario de los activos que tenemos para responder a los grandes retos que se vienen, ¿no? Digo, sin más, doctora, por favor, la escuchamos. Gracias. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, yo voy a comenzar con algo mucho más específico sobre la necesidad de las mediciones que yo he hecho sobre... gracias. Específicamente sobre la competitividad urbana. Perdón. Cuando inicié estos estudios sobre competitividad urbana, estábamos pensando en la necesidad de tener alguna expresión mucho más aterrizada de lo que estábamos estudiando. Entonces, en ese entonces, que fue a principios de los años 2000, ya había algunos intentos de medición, pero a nivel país o a nivel global. Entonces, creímos que esta cuestión de la competitividad urbana tenía también que tener su expresión dentro de las ciudades. Comenzamos, por supuesto, con la investigación teórica, en donde el concepto sobre competitividad venía de las empresas. Las empresas compiten entre unas y otras dentro de los países y a nivel global con otros países por los mercados, por la demanda de sus productos. Entonces, este concepto comenzó a utilizarse también a nivel de los países. Los países pueden competir por mejores oportunidades, por inversión, por cuestiones que les parecen más atractivas a las empresas dentro de un país que en otro. Y al mismo tiempo ofrecer condiciones dentro de los propios países para poder estar ofreciendo ventajas, ¿no?, competitivas. Entonces, después el concepto se bajó al nivel de las ciudades, en donde era un nivel mucho más local, en donde se podían ver cuestiones mucho más específicas en cuanto a qué era lo que estaba sucediendo. Primero,
estos estudios estuvieron muy enfocados a la cuestión económica y precisamente a las empresas, en donde se trataba de ver qué producían, cuánto producían, cómo producían, y esto en comparación con otras en otras ciudades. El concepto empezó a evolucionar y los estudiosos se dieron cuenta de que la cuestión económica pues no era lo único importante dentro de la competitividad, no podía ser explicado de manera individual o independiente, sino que tenía que ver con otros factores. Entonces, se definió que la competitividad urbana tenía que ver con la capacidad que tienen las ciudades de mejorar las condiciones, no solo económicas, sino institucionales, sociodemográficas, urbanoambientales, que favorecen a la población y a sus actividades. Entonces, se consideró como un detonante del desarrollo urbano y regional, en donde no solo dependían de las características intrínsecas de las ciudades, hay factores dinámicos y factores cambiantes que le van dando estas ventajas a cada una de las ciudades, pero también a través de la cooperación y de las estrategias propias. Entonces empezaron a haber diversas mediciones a nivel nacional e internacional. A nivel nacional podemos ver la medición del Foro Económico Mundial, que hace un índice de competitividad global, en donde toma en cuenta las instituciones, las políticas y los factores para generar productividad en una economía. Este es mucho más económico. Otro que se llama Índice de Competitividad Mundial, que es del Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial, en donde se mide la habilidad para mantener un entorno de competitividad para las empresas. Este es también de un enfoque económico. Después, el Banco Mundial hace un índice de facilidad para los negocios. Y el grupo de Global Urban Competitiveness hace también un reporte de las principales ciudades en el mundo, también con características, tomando en cuenta características económicas. A nivel nacional, cuando yo estuve haciendo esta medición de la competitividad, yo participé en el del CIDEM, pero estaba el del IMCO también y en otra empresa que se llama A-Regional. Entonces, cuando empezamos a ver qué era lo que medía cada uno, pues, por ejemplo, el IMCO dividía la información en 10 factores, tomaba en cuenta 122 variables, 71 zonas urbanas y 332 municipios. La empresa regional tenía 6 niveles, 84 variables, 91 ciudades y 55 zonas metropolitanas. Y nosotros en el CIDE teníamos 4 componentes, 46 variables, 60 ciudades y 225 municipios. Entonces, en realidad, cada uno define pues lo que está midiendo de acuerdo a lo que necesita, de acuerdo a lo que entiende del concepto que está utilizando y de acuerdo a lo que quiere obtener, que es lo que quiere analizar con esa medición. Entonces, este índice de ciudades competitivas se hizo en 3 versiones, 2004, 2007 y 2011. Se tomaron en cuenta 4 componentes. Se quiso hacer una visión integral de la competitividad de las ciudades a través de un componente económico, uno institucional, uno sociodemográfico y uno urbano. Entonces, ¿qué íbamos a obtener al final? Íbamos a obtener 4 índices por separado, el económico, el institucional, el sociodemográfico, el urbano, aparte uno integral de estos 4 componentes. Otra cuestión importante cuando uno está haciendo mediciones es cómo lo va a medir, qué método va a utilizar. Entonces hay muchos métodos estadísticos para poder hacer esto. Y lo que nosotros seleccionamos fue el análisis factorial. Entonces, a través de este análisis nos permitía dividir las variables en factores, en grupos, y cada grupo podía ser medido individualmente.
Entonces, las variables que intentamos incluir fueron dentro del grupo económico la producción, los sueldos, la especialización o diversificación local, la actividad financiera, la estructura económica. En el sociodemográfico, cuestiones sobre el ingreso, la marginación, el empleo, la tasa de crecimiento, la desocupación, el nivel de criminalidad. En el urbano ambiental, el tamaño de la ciudad, los servicios, la infraestructura, la educación, la disponibilidad de TICs, de tecnologías de información y comunicación. Y en el institucional, la capacidad que tienen las ciudades para las cuestiones financieras, para generar recursos propios, la dependencia financiera, el nivel de deuda, la inversión y el ingreso per cápita, la disponibilidad de reglamentación, de mecanismos de planeación, de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, al final, podíamos tener la posición de las ciudades por cada uno de los componentes. Se tomaron en cuenta 60 ciudades inicialmente. Estas ciudades no solo eran ciudades, sino eran zonas metropolitanas también. Ahí está otra cuestión importante cuando tratamos de medir, o sea, qué consideramos como zonas metropolitanas, ¿no? Entonces, no solo tiene que ver qué es lo que nosotros estamos entendiendo por zonas metropolitanas, sino con qué información contamos, ¿no? Entonces, ahí es una discusión que se tiene que llevar para que coincida pues lo mejor posible entre lo que se quiere y lo que se tiene. Entonces, otro de los resultados que podemos obtener es el índice promedio, en donde a partir de la ciudad que obtiene la mayor calificación se empiezan a categorizar las otras. Se pueden hacer diferentes gráficas mostrando la información. Teníamos un diamante de competitividad, que es un rombo, en donde poníamos en cada una de las esquinas uno de los componentes que estábamos analizando, y entonces a partir de los resultados obtenidos en los índices individuales, teníamos un tamaño de rombo, ya sea amplio, reducido, dirigido más hacia lo económico, más hacia lo institucional, más hacia lo sociodemográfico, más equilibrado o menos equilibrado. Entonces, la cuestión de la representación gráfica ayuda mucho también a mostrar los resultados de los índices. Entonces, diamante de la competitividad o este rombo también nos servía para ver la diferencia entre los años, porque un índice no solo es un ejercicio que se pueda realizar o elaborar para un año específico, sino que se pueda replicar. Entonces, este ejercicio lo hicimos para 3 años distintos. Ya cuando teníamos las 3 versiones, podíamos hacer un comparativo de una ciudad en los 3 años o hacer un comparativo entre tipos de ciudades, por ejemplo. Ciudades grandes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, podíamos meter los 3 rombos dentro de una gráfica y ver visualmente esta representación de cada uno de los componentes. O podíamos hacer un comparativo entre ciudades turísticas o entre ciudades industriales, por ejemplo, ciudades fronterizas. ¿Cuáles serían las ventajas de tener un índice como esta medición de la competitividad? Pues que se pueden ver las posiciones de las ciudades para los diferentes años, para un año en específico. Se pueden hacer un comparativo de ciudades para un año y para diferentes años, entre las ciudades también, por tipo de ciudad, por tamaño de ciudad, por especialización económica, por localización. También se pueden ver las fortalezas y debilidades analizando cada una de las variables. Entonces, en general, ¿qué se puede derivar de un índice?
Se pueden derivar diagnósticos de cada una de las ciudades que se están analizando, conocer condiciones particulares en cada una de las variables contenidas en el índice y hacer comparaciones entre ellas. Se puede evaluar la posición en el tiempo de cada ciudad, cómo va comportándose de un año a otro, de un periodo a otro, de acuerdo a la evaluación que se hace. Se pueden comparar los componentes de las ciudades dentro de un índice en particular o dentro de todos los índices. Se pueden hacer análisis regionales en donde se concentren ciudades que compartan elementos comunes como actividad económica, localización, tamaño poblacional y hacer las comparaciones entre ellas. Se pueden hacer estudios sobre temas específicos derivados del índice o relacionados con ellos, ya sea por ciudad o por región, en cuestiones de mejora regulatoria, de calidad de la administración, de disponibilidad de infraestructura, condiciones de la educación, de la economía, del empleo, la pobreza, entre otros. Se pueden hacer análisis complementarios de tipo cualitativo que junto con el índice permitan conocer características específicas de ciudades o regiones y se puede hacer un índice georreferenciado también. ¿Qué pasa con los datos? ¿Cuáles son las condiciones a las que nos enfrentamos cuando estábamos haciendo este índice? Cuando hicimos el primer índice, tomamos en cuenta 60 ciudades, 225 municipios, 46 variables. Cuando hicimos la última versión, ya teníamos 74 zonas metropolitanas, porque cada vez tenemos más zonas metropolitanas en el país, teníamos más municipios y teníamos más información disponible. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que haya más información disponible o de que estemos cambiando los criterios? Bueno, una de las ventajas es que puedes analizar más características, puedes meter más, ¿no? Tienes más elementos de análisis. Es un estudio que puede ser más completo. Pero también hay desventajas. Una desventaja es que si cambias las variables de un índice de un año para otro, de otro año que tiene más variables, entonces ya no es comparable con el anterior. ¿Qué hicimos en esta situación? Pues tuvimos que hacer dos índices, ¿no? Uno con las variables iniciales y otro con las variables ampliadas. Y otra cuestión con los datos es que no se puede asegurar que la información que tienes ahora la vayas a tener también para la próxima vez que quieras hacer otra versión del índice. Entonces, ¿qué no mide el índice? Porque, por supuesto, un índice, una medición de cualquier tipo no mide todo. Entonces, solo analiza las variables que están contenidas ahí. Es una aproximación. Permite, sí, dar algunas ideas sobre qué está pasando en cada una de las ciudades y es información valiosa. Pero, ¿qué hace falta? Es necesario complementar con información cualitativa, con información que tú no ves en los datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estuvimos haciendo en ese entonces? Fuimos a las ciudades, hicimos entrevistas a los empresarios, hicimos entrevistas a la gente, hicimos entrevistas a los gobiernos. Entonces ahí te das cuenta en realidad qué es lo que está pasando y puedes explicar algunas cuestiones que te están diciendo los datos pero que no sabes por qué son. ¿No? Se pueden hacer foros de discusión, también hicimos foros de discusión, grupos de enfoque, observar situaciones, eventos, fenómenos dentro de las ciudades, hacer recorridos de campo, son cuestiones muy útiles. ¿Qué otras? Estas mediciones también sirven para hacer otras mediciones. A mí me ha servido esta medición de la competitividad para hacer otros estudios. Por ejemplo, hice uno sobre derecho a la ciudad, en donde también hice una medición e hice un comparativo con el índice de competitividad, o hice otro sobre industria innovadora o sobre desarrollo sostenible, ¿no? ¿Cuál es la condición de las ciudades? Entonces, en cuanto a temas
de agenda de investigación metropolitana, pues hay muchísimos temas, ¿no? Desde la gestión ambiental, pero sigue habiendo el tema de las relaciones intergubernamentales que no está resuelto, la coordinación metropolitana, las capacidades institucionales, las relaciones público-privadas sociales, las cuestiones de género, resiliencia, violencia, acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a desarrollo tecnológico en las ciudades, innovación, las desigualdades socioterritoriales, los residuos sólidos que son muy importantes en todas las ciudades y dentro de los cuales se han hecho algunos intentos de cooperación metropolitana. Por supuesto, sigue siendo importante la participación ciudadana y la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, algunos aspectos importantes a tomar en cuenta sobre cualquier medición es que se tienen que hacer con datos oficiales, ¿no? Datos que sean de dominio público, que sean recabados de manera rigurosa y en donde tengan las siguientes características. Uno, que estén disponibles. Otro, que sean datos periódicos, que sean confiables, que tengan la cobertura que necesitamos y la desagregación que necesitamos. Es importante también que una vez que se tiene la información, no tratar de inferir a otras escalas, porque eso ya no es real, ¿no? Muchas veces se hace por la falta de información y por la necesidad de estar sacando una medición mucho más cercana en cuestiones de tiempo, pero la información se desvirtúa. También hay que hacer una investigación profunda sobre el método estadístico a utilizar, porque diferentes métodos estadísticos dan diferentes resultados. Y los cálculos que se hagan deben coincidir con los conceptos que se están planteando, ¿no? Se necesita una base teórica metodológica que esté en concordancia. También es importante no mezclar las escalas, las características, los factores cuando se hacen comparaciones de los resultados. Por ejemplo, no podemos, en esta cuestión de la competitividad, no podríamos comparar la competitividad de la Ciudad de México con la competitividad, no sé, de una ciudad pequeña, ¿no? Entonces, eso nos lleva también a datos erróneos, a cuestiones que no podemos explicar porque nos saldrían aspectos muy diferenciados que no caben dentro de la realidad, ¿no? Entonces, siempre que se hagan comparaciones con los resultados, habría que hacerlas de manera que se compartan características y que se trabaje sobre los mismos criterios. Entonces, sería básicamente eso. Gracias. Gracias. Gracias, doctora Isela. En realidad es fascinante porque nos da una perspectiva del rigor de la producción de datos, de las estrategias de capturar los datos, de la importancia de representar los datos, y todo ello con la intención de representar una realidad, ¿no? El asunto que a mí me empieza a hacer un llamado de atención, podría decir, es que obviamente estamos en función de la ciudad competitiva, y entonces, ¿quién se apropia de estos índices y estos indicadores, no? Y entonces, ¿cuándo la sociedad civil se puede apropiar de estos datos o tendremos que generar otros indicadores para la sociedad civil, ¿no? Y cuando observamos ya entonces la realidad, vemos que los municipios en realidad han reducido sus capacidades, aun cuando los indicadores están mostrando que van en retroceso, ¿no? Y en lugar de incrementar las capacidades municipales, vamos en sentido contrario, algunos más, algunos menos, ¿no? Y luego este otro asunto de cómo las ciudades, después de que entienden el índice, empiezan a competir entre ellas, y los municipios metropolitanos también empiezan a competir entre ellos, ¿no? Guadalajara y Zapopan compiten por la centralidad. Y entonces, digamos, esta narrativa de los índices, sí, por supuesto que es necesaria,
es indispensable, diría no necesaria, es indispensable, nos muestra una característica de la realidad y construye un tipo de realidad, ¿no? Y entonces ahí, bueno, vuelvo a mi pregunta inicial y a lo mejor el doctor Navarrete también nos puede ayudar en ello. Cuando nosotros analizamos un índice de Gini histórico entre el sistema de ciudades y la población, lo que observamos es que se sigue concentrando la población a nivel metropolitano en todo el país, ¿no? Las metrópolis siguen siendo los grandes atractores de población de todo el sistema de ciudades. Tenemos pérdidas en ciudades medias, ciudades pequeñas y en ciudades medianas, y tenemos una fuerte migración intrametropolitana, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las metrópolis siguen siendo un faro para toda la población, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese sentido, vuelvo un poco a la pregunta y agradezco mucho la intervención de la doctora Isela porque nos da ideas sobre esta narrativa. Y vuelvo a la pregunta, ¿hemos cambiado de paradigma metropolitano? Y si hemos cambiado de paradigma metropolitano, ¿cuál es la nueva perspectiva que se está abriendo? ¿Nos podrías ayudar, doctor Navarrete? Gracias, Luis. Bueno, intentaré, no sé si puedo ayudar mucho. Entiendo que la misma pregunta encierra una anticipación de respuesta, porque es un proceso, ¿no? Y entonces quizás la respuesta tendría que estar orientada a tratar de significar el proceso. Me parece que, pues dado los propios cambios políticos, la desaparición, por ejemplo, del Fondo Metropolitano, las intenciones de cambiar los criterios de delimitación de zonas metropolitanas implicarían que sí estamos en un proceso de cambio, al menos desde la formación de esquemas de gobernar las metrópolis. Pero bueno, desde lo social y desde las dinámicas urbanas y los procesos sociopolíticos, pues esos, sin duda, los procesos son mucho más largos, ya lo decíamos hace un momento en una plática previa aquí antes de entrar a la mesa. Y me parece que tu pregunta liga completamente, desde luego, con el tema del coloquio, que es repensar las gramáticas metropolitanas, porque también sugiere desde lo social cómo se pudiera contribuir, o más que contribuir, cómo se puede incidir o se puede sumar a una transformación de lo metropolitano. Y justo ayer en una reunión que tuvimos muy enriquecedora con jóvenes de aquí de San Luis Potosí, y muy jóvenes que nos compartían sus inquietudes sobre lo metropolitano, pues estaba en todos, prácticamente en todos y todas, una implicación, una conciencia y orientación de entender lo metropolitano como problema, ¿no? Es decir, inclusive, bueno, de ahí podrían surgir de una charla con personas que viven la ciudad, pero que la viven con agudeza y con sensibilidad. Francamente, te sugieren decenas de preguntas de investigación que tendríamos que estar retomando nosotros, y que la misma pregunta, con toda sinceridad, ya tiene una construcción epistémica detrás, porque son preguntas muy, muy pertinentes las que realizan. Desde luego que muchas de las preguntas tienen que ver con el cómo, y son muy difíciles de responder. ¿Cómo generamos una movilidad en la ciudad en donde no hablemos de una movilidad alternativa, sino que sea la movilidad principal y sustantiva, ¿no? La no motorizada, por ejemplo, ¿no? Esto es una transformación de la pregunta, es una transformación del problema en sí mismo, ¿no? Y algo de lo que ocurría en esta interesante, la verdad, muy, muy interesante, varios de los participantes dicen, este es el mejor momento de todo el coloquio. Algo de lo que ocurría ahí es que pues emerge este asunto de que la comunicación y la sensibilización es fundamental en esa transformación. Es decir, todos esos chavos se fueron sin duda de ahí
con nuevas nociones y una nueva... y no por lo que nosotros dijéramos, porque en realidad ellos eran los que decían, ¿no? Nosotros aprendíamos y escuchábamos. Se fueron por el propio diálogo que generaron. Nosotros quizás solo propiciamos el espacio con la ayuda de otros amigos de la red. Cuando digo nosotros, estoy hablando de mucha gente que en la red busca contribuir con dinámicas, propiciar el espacio. Y Luis, no sé si tú participaste también por ahí, y quizás estés de acuerdo conmigo que ese diálogo justo nos abre los ojos de que hay vías de creación gramática, sustantivas e incidentes influyentes de la ciudad que se construyen en esos espacios, que el problema es que no son observados, no son observables. Creo que una de las cosas que yo aprendí ahí es cómo hacer observable eso, ¿no? Ya decía Isela, es fundamental incluir en estos índices información cualitativa. De hecho, creo que es una de las inquietudes bueno, no creo, lo he escuchado de SEDATU actualmente para la delimitación de zonas metropolitanas, pero obviamente la intención es una, y la búsqueda de cómo hacerlo es de una complejidad muy alta. Y otra lección que aprendimos ahí y compartimos, y digo compartimos porque ellos también manifiestan pues que es un aprendizaje, es que lo que ellos hacen y piensan cotidianamente es de gran valor para la investigación y no lo conocemos y no tenemos forma, no tenemos puentes de acercarnos a ellos, y a su vez ellos no saben que lo que nosotros hacemos les sería de una utilidad inmensa, inclusive desde la perspectiva de fondos, ¿no? Más ahora que se busca que la investigación en un enfoque de transdisciplina, a propósito de la sugerencia de Javier de también pensar el asunto de transdisciplina. Digamos, hay varios enfoques de transdisciplina, pero tomando del diálogo, que tiene que ver incluso mucho con ciencia ciudadana, ¿no? Es decir, el ciudadano como parte de la creación y de la generación de conocimiento, pues incluso hay oportunidades actualmente para que este tipo de comunidades como esta con la que compartimos ayer, pues involucren en las investigaciones. Y yo que conozco además muchos de los proyectos que están siendo financiados actualmente con fondos CONACYT en este campo, no tengo la menor duda que todos ellos se verían enriquecidos de una forma realmente sustantiva si involucraran a estas comunidades. Entonces, bueno, entiendo, pues estoy intentando como sumar también lo que ha colocado en la mesa cada uno de nuestros invitados especiales, que estamos realmente muy contentos con la participación de Isela, que ha participado, que ha sido ella, yo creo que a nivel México, una de las personas que ha contribuido más al estudio de las metrópolis y a la construcción de mediciones de las metrópolis. Si no es que, bueno, con la compañía de algunos otros investigadores son los que más lo han hecho, ¿no? Y además ahora viene y nos comparte, pues con toda franqueza, que sí ofrecen estas mediciones y que no. Una de las cosas que ella también menciona y que vale recalcar y que es un gran reto, no podemos medir todo porque dependemos de los datos, y una cosa que mide con un sesgo, que todavía identificar ese sesgo es muy complejo, pero sí se puede, pero implica mucho, desde luego, nuevas orientaciones de investigación y colaboración, sobre todo, que ahí entra de nuevo la transdisciplina, porque necesitamos juntarnos en la mesa múltiples disciplinas y contribuir con múltiples expertices para hacer este tipo de trabajos. Sería el asunto de que los datos están mayormente, yo me atrevería a poner un porcentaje así de forma nada más, como para que se den una idea, 80%, permítanme inventar una cifra, los datos no están referidos a la ciudad, están referidos al municipio. Y entonces la comparación, no solamente esta que mencionaba Isela entre Ciudad de México y una ciudad pequeña, sino inclusive la comparación entre dos ciudades aparentemente similares, pues puede ser muy mal ilustrativa si tenemos municipios con 90% de territorio rural en una metrópoli y en otra municipios que ninguna tiene más de 20, 30% de territorio rural, ¿sí me entienden? Y creo que esto condiciona en gran medida la contribución
no más que la contribución, digamos, los hallazgos que reporten estos trabajos tienen que ser pasados por esta lente, no necesariamente. Es decir, que se entienda que en realidad probablemente incluso tendríamos que, siendo muy humildes, decir, pues este estudio mide conjuntos de municipios que crean ciudades, no sé, pero sería mucho explicar en un título que no se puede hacer tampoco, ¿no? Entonces, me parece que justo en la red de gobernanza metropolitana, nuestros invitados han traído a la mesa algunas de las inquietudes que han estado presentes desde su creación y que estamos en ese proceso de búsqueda y de colaboración de cómo trabajar en ello, que sería innovación, transdisciplina, y colocar a los datos de la investigación como una cuestión central y no como epifenómeno, porque pareciera con frecuencia que inclusive cuando entregamos nuestros productos, que los datos no son relevantes. Lo importante es mi interpretación y mis resultados. Entonces, a propósito de que también este evento es posible o no hubiera sido posible sin el apoyo del Ecosistema Nacional de Información sobre Vivienda y Hábitat Sustentable, pues vale la pena también destacar ese elemento. Yo sé que no te respondí, Luis, como quisiera, pero bueno, lo intenté. Al contrario, y yo creo que estás diciendo es, ciertamente, no sé si el paradigma metropolitano ha cambiado, pero lo que sí está cambiando es la sociedad. Y de alguna manera yo creo que pones el punto sobre la llaga, es qué indicadores estamos produciendo para mostrar ese cambio social que ya está ocurriendo dentro de las metrópolis, ¿no? No sé si nos puede ayudar, doctora Isela, en ello. Sí, creo que el paradigma metropolitano puede seguir siendo el mismo, pero ante la falta de resultados, ante la falta de políticas que incidan dentro de los contextos metropolitanos, creo que la situación se va complejizando cada vez más. Creo que después de la pandemia se vio como que este regreso a la normalidad, entre comillas, como que nos regresó muy de repente a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Como que los problemas se visualizaron mucho más todavía, ¿no? No sé si fue producto de que estuvimos encerrados mucho tiempo y ya se nos había olvidado, o no sé si en realidad las cosas están empeorando, ¿no? Porque lo que yo he visto es más tensión, más conflicto, más complejidad. La movilidad está peor. La cuestión de la atención a los servicios está peor. Pero, por otro lado, como que también despierta este interés de la sociedad por decir, ¿por qué está pasando esto? ¿No? Entonces, como que la sociedad quiere participar, pero no hay los canales para esa participación o no hay suficientes. Sí veo como que la misma sociedad genera sus propios espacios para discutir sobre estas cuestiones, como nos comentaba ya Carlos. Y están más preocupados por lo que están viendo, ¿no? Tenemos mucha población joven que se está enfrentando a esta nueva realidad y dicen, pues, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad, ¿no? Creo que una de las cuestiones más importantes a atender en las zonas metropolitanas y a estudiar dentro de este paradigma metropolitano es cómo dentro de los estudios, dentro de las propuestas que hacemos, logramos integrar. ¿Cómo podemos integrar a la sociedad que está formando parte de estas metrópolis? Pienso, por ejemplo, en Mérida, ¿no? Mérida es una zona metropolitana que está creciendo muchísimo, en donde está recibiendo población de otras ciudades
de aquí de México que se van a vivir allá porque hay mejores condiciones, al menos de seguridad, ¿no? Que eso es muy importante en nuestros tiempos. Entonces, es una zona metropolitana que está muy extendida, que incluye muchos, en cantidad, muchos municipios, pero en donde se toma en cuenta como una zona, como si fuera la misma población en todos los municipios, y no es así. Hay mucha población maya, por ejemplo, ¿no? Entonces, los grupos mayas o de cualquier otra cultura tienen otras necesidades, tienen otras expresiones, tienen otros usos de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr integrar a todos los grupos dentro de las ciudades? Eso es una cuestión muy compleja, pero es muy necesaria, ¿no? No podemos el gobierno no puede hacer políticas que estén dirigidas a una zona metropolitana en donde creamos que todos son iguales. La composición de la población siempre en las zonas metropolitanas requiere estudios mucho más específicos en donde se vea quiénes integran esa zona metropolitana y qué necesidades tienen. Otras son pues la integración territorial, la de cómo lograr esa cooperación, esa coordinación metropolitana que no necesariamente está en la normatividad, en donde no necesariamente se tienen las capacidades dentro de los gobiernos municipales para poder hacer ese tipo de cooperación, o a veces ni siquiera se tiene pues la idea de que se pueda hacer, ¿no? Entonces, creo que un asunto central es de integrar en todos los sentidos, ¿no? Si bien son zonas metropolitanas que ya se encuentran unidas, entonces al tratar de hacer estudios sobre esas ciudades, sobre esas zonas metropolitanas, hay que tratar de ver al interior, ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cómo pueden generar cooperación? Porque también las necesidades de cada una de las zonas metropolitanas, como ahorita lo mencionaba Carlos, ¿no? Hay muchos municipios que son mayormente rurales, están dentro de las zonas metropolitanas, pero sus actividades son más rurales que urbanas, ¿no? Entonces ahí ya vemos la combinación de suburbano, periurbano, rururbano, que la combinación ya completa, cuando unimos todos los municipios, nos da diferentes tipos de zonas metropolitanas de acuerdo a esa combinación de municipios, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Pero pues hay que ir avanzando. Doctora, en realidad, de alguna manera nos está diciendo, pues sí, los índices de competitividad tenemos que tener más cuidado con la comparativa, porque debemos atender a la singularidad de lo metropolitano. Y entonces ahí las singularidades se vuelven como una necesidad indispensable del estudio metropolitano. Y, doctor Javier, ¿qué opinión te merece? Sí, muchas gracias. Pues yo estoy de acuerdo con Isela. Sí ha cambiado, pero sí ha cambiado el paradigma metropolitano, pero es difícil precisar en qué ha cambiado, en qué medida y qué ha resuelto. Pero yo diría, sí ha cambiado en el sentido de un primer momento histórico de las ciudades en donde el modelo, y un modelo así en términos muy generales, era centro-periferia. Alonso, Kristaller, siguen siendo vigentes, por cierto, porque explican todavía buena parte de eso. Un segundo momento, sobre todo en los países del sur global, en donde ese modelo centro-periferia, vamos a decirle, pues que es normal, aunque lo normal sería una zona un patrón que fuera centro-centro, porque es centro-periferia, pero bueno, ese segundo momento es centro privilegiado
y periferia que se expande indiscriminadamente, incluso sin respetar restricciones de ningún tipo. Una expansión indiscriminada de la periferia, y eso se da principalmente entre los países latinoamericanos, en África y en Asia. Y un tercer momento actual que yo diría que es una vuelta a lo intraurbano, con estas grandes intervenciones del capital en las zonas estratégicas, en donde ya no son barrios de gentrificación de una colonia, ahora es gentrificación de sectores enteros dentro de la ciudad. Aquí debo decir que afortunadamente todavía no lo estamos viviendo, pero veamos en los casos de Barcelona, por ejemplo, de París, en donde ya las intervenciones del capital ya son adentro de la zona urbana, claro, porque ahí está lo más consolidado, hay todos los servicios, pero son unas extensiones de manzanas enteras de una zona de la ciudad. Bueno, entonces, en ese sentido sí ha cambiado. Ahora, pues, ¿qué hacer frente a eso? Y decía Isela, y comparto plenamente su propuesta. ¿Hacia dónde ir? Pues hacia derecho de la ciudad. Y su metodología, ya lo dice, pues me ha permitido irme hacia esa línea de investigación que en principio, pues la estadística no dista. Esto sirve para fundamentar esta propuesta, pero ella dice, pero yo sí pude, ¿no? Está bien. O el desarrollo sostenible, eso yo todavía no te leo en esta parte, pero te prometo que lo voy a buscar. Todavía no lo has publicado. Con razón, ya me estaba yo espantando. Yo dije, híjole, yo sé que hace mucho que no leo cosas nuevas, pero entonces, ¿qué hacer ante esto? Yo digo, en primer lugar, pues no bajar la guardia, salir de que tengamos la idea de que podemos salir de la incertidumbre, no de la incertidumbre de los problemas de ese segmento, de ese segmento alto la guerra de Ucrania pues evidentemente es un desastre, es una catástrofe nacional, humanitaria, de todos tipos, pero déjenme ver si lo puedo decir bien, pero no es problema de la gente de a pie, de la gente que estamos aquí abajo, es problema de grandes confrontaciones, de formas de ocupar vamos a decir, pues ni modo, no hay otra forma de decirlo, de formas de ocupar el planeta. Ahí están las confrontaciones. Parte de esta nueva fase del capital, porque a final de cuentas es una nueva expresión de la lógica del capital. Yo no voy a pretender traer eso porque además no lo manejo, pero sí es una lógica del capital en donde las sobreganancias que van generando estas formas injustas de producir y efectivamente de producir en la ciudad, porque olvídense, la ciudad sigue siendo el mejor lugar para producir sobreganancias. Entonces, esa sobreganancia en la lógica del capital se tiene que reinvertir en el proceso productivo. No es que sean malos los empresarios, bueno, no sé, pero no es que sean malos de maldad moral, sino que es una lógica que ese capital, esa sobreganancia se tiene que reinvertir para sobrevivir en ese estrato, para poder competir contra otros sectores de capital, el único que hace es que nos mete en una dinámica de acelere, de transformación económica, de espacios urbanos. Y para eso la innovación pues es un factor clave, tiene que haber esas nuevas tecnologías para sostener esa forma de vivir. El costo social es altísimo y probablemente pudiéramos decir esa expansión indiscriminada de la periferia tenga que ver con esa dinámica que pues, efectivamente es voraz. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo aquí creo que apostarle a las nuevas generaciones, como tanto Carlos como Luis y Isela, en el sentido de reorientar las preguntas, pues la nueva generación tiene que tomar ¿cómo se dice? Toro por los cuernos, pero además ya una generación de reemplazo, porque a ustedes les va a tocar ahora sí que resolver este problema que estamos dejando. Y digo,
lo digo en plural y en primera persona porque nosotros ya hemos hecho mucho y seguiremos haciéndolo hasta el último momento, pero a ustedes les va a tocar más fuerte. Miren, las expectativas ambientales, por ejemplo, que cuando el Club de Roma de los 80 eran de 150 años, 200 años, me acuerdo por algunos indicadores. ¿Qué? ¿200 años? Ya ahorita nadie se atreve a asegurar que el bajar ese 1 grado de la temperatura a nivel global, es realista pedirlo en menos de 30 años, o sea, de 200 años a 30 años, se nos acaba el tiempo. O ya diríamos, pues yo diría, ya se nos acabó. Sí, ya no hay punto. Entonces ya tenemos que, exactamente, ya no hay punto de retorno en algunos casos. Esto que de la, ¿cómo era la cosa? La resiliencia. Regresar a, pues, ¿cuál regreso? ¿Cuál normalidad? ¿Ven? Como dice Isela, no hay, ¿cuál normalidad? Estamos ya, la nueva normalidad en realidad es una nueva normalidad. Olvídense, tenemos que ya no ver para atrás, sino ver para adelante. Bueno, ya. Y gracias, Javier. Una vez más, probablemente el paradigma no esté cambiando, pero tenemos nuevos elementos contextuales que sí están transformando. Y uno es el cambio climático y otro es el aspecto, bueno, no lo dices tú así, pero obviamente estás hablando de los nuevos procesos de financiarización que están permeando por todas las metrópolis en ciudades medias, ciudades pequeñas, ciudades grandes. Compañeros, abro el micrófono. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, está abierto. Y planteo otro tema. Tenemos 20 minutos, pero me parece que es un tema muy importante. En esta lógica, digamos, el debilitamiento municipal, bueno, pues, ¿cuál es el rol municipal dentro de la metrópoli, no? Y hay algunos teóricos que incluso insisten, Luis Aguilar entre ellos, López Moreno también lo escribe, dicen, es que hay que repensar el municipio, y entonces, ¿será necesario repensar el municipio en términos metropolitanos? ¿Qué les merece esta pregunta? Adelante, Carlos, por favor. Bueno, si no puedo evitar traer a memoria una charla entre dos personajes de las políticas públicas, donde uno planteaba fusionar, ¿no? Repensarlos en términos de hay que fusionar municipios, implica desaparecer municipios, y el otro planteaba eso desataría una revolución, ¿no? Y las dos cuestiones son reales, o sea, lo social implica dilemas todo el tiempo y la política es el instrumento para buscarles una orientación que no solución, ¿sí? Porque por eso son dilemas. Antes, Luis, si me permites, yo quería también comentar una cuestión, también aprovechando la presencia también de nuestros colegas y amigos en la mesa. Reflexionaba sobre la medición de características diversas, digamos, lo podíamos englobar cualquier tipo de medición quizás en el concepto de gobernanza, ¿no? Pensemos gobernanza de las metrópolis, y que todo el tipo de medición de las metrópolis podría ser agregada en este gran contenedor que sería el concepto de gobernanza. En general, ustedes, si nos preguntamos qué medir y por qué medirlo, ¿no? Ya Isela lo decía de otra manera, ¿no? El investigador identifica que es importante medir y tiene sus digamos, pues de acuerdo a los datos disponibles, etcétera, también tiene sus propias motivaciones, ¿sí? Pero diríamos que además se puede medir, identificar qué medir desde entender lo específico de lo que va a ser medido o de los territorios para nuestro caso. Y ahí, por ejemplo, pues hay la automedición de los propios municipios que buscan contrastarse con los objetivos del desarrollo, ¿no? Con la Agenda 2030 o la nueva Agenda Urbana, ¿no? Pocos lo hacen en Latinoamérica, ¿no? También puede ser pues desde las propias provincias o desde los estados nacionales, y las provincias o los estados nacionales pues también tendrán mediciones acordes también a su planeación o a su programación de actividades gubernamentales. El segundo serían
creo yo, los motivos de los tanques pensantes llamados, ¿no? De estos grandes conglomerados también de producción de conocimiento, que no son universidades, que no son, creo yo lo diferenciaría incluso de centros públicos de investigación, no estoy hablando de eso, ¿no? Nacionales e internacionales que también definen agendas. O sea, se dan cuenta, ya estoy como provocando un asunto, es decir, quien toma estas decisiones está definiendo agenda. Si es desde el exterior, hay un interés también en definir agendas, ¿sí? En marcarle a quien está siendo medido, pues cuál es el camino que tendría que seguir si quiere ser si quiere salir bien medido. Y esto, por supuesto, propicia otras dinámicas quizás no siempre deseables. El tercero sería el propio saber científico, ¿no? Las motivaciones de la investigación por la producción del conocimiento que se genera generalmente ahora sí en centros públicos de investigación, universidades, la ciencia tradicional, si me permiten usar el concepto, que luego puede aludir a la otra, que es neo. Y en última instancia, en cuarta serían incluso las agendas globales, propiamente los objetivos del desarrollo y Hábitat 3 para nuestro caso, ¿no? O incluso el ISO que yo mencionaba hace unos días, ¿no? Que 30, 120, algo así, ¿no? Que también entraría en esta cuestión. En cada uno de estos, creo yo que la entidad que lo desarrolla, podemos entender que subyace un interés y que existen también instrumentos de financiación de estas medidas. Muchas veces son consorcios o corporaciones empresariales que ya también tienen implicaciones, no sé si éticas o morales o las dos, no sé, pero hay implicaciones importantes. Ya Arturo Orellana nos platicaba de esas implicaciones en el caso del índice de calidad de vida urbana en Santiago. Él mismo plantea, a ver, sí, hay una implicación que sean empresarios. Y es lo que ocurre, por ejemplo, con las encuestas de Jalisco cómo vamos, Medellín cómo vamos y todos esos cómo vamos, ¿no? Son financiadas por el medio empresarial y eso tiene sus implicaciones también, ¿no? Entonces, en resumen, ¿hacia dónde voy yo? Regresaría yo nuevamente a esta reunión que tuvimos anoche, que sería, se identifican una gran cantidad de oportunidades a través de escuchar a estas personas que viven la ciudad con intensidad, con densidad e intensidad impresionante. Se aprende mucho de qué vale la pena medir, ¿no? Y entonces decía, y esto me viene también por los comentarios de Javier, me viene a mente justo cuando Javier comentaba, me vino a mente todo esto de las relaciones centro-periferia. Es realmente atractivo la forma en que lo viven y en que lo expresan ellos, ¿no? Lo decía hace un momento, ¿no? Todos los camiones van al centro, ¿no? Todo el transporte público va al centro, ¿no? Y sí, también se decía en esta mesa, pues es que el centro es el que genera la dinámica y además el centro es el que concentra, y yo diría que iba a decir, afortunadamente en esta ciudad para uno que la visita, pues uno lo disfruta eso, ¿no? Que hay una concentración de historia impresionante, ¿no? De historia y cultura impresionante. Y más impresionante es que es una ciudad que su centro es vivido como pocas yo creo que en Latinoamérica, ¿eh? Es decir, uno ve un gran movimiento de ciudadanos toda la semana. No es el sábado y domingo como en muchos lugares, que el domingo se invade el centro de la ciudad. Pero ellos esto lo describen igual que Javier, es decir, lo describen como no necesariamente afortunado para el ciudadano. Sí, porque ellos quisieran que ese dinamismo estuviera en la periferia y Javier también lo está planteando cuando dice, ¿por qué no centro-centro? Es decir, ¿por qué no un policentrismo también que ya está presente? Es obvio que está presente, todos ellos vienen de la periferia, todas estas personas, bueno, la mayoría decían, yo vengo de aquí, de allá y la Cuyay era periferia, ¿sí? Estoy tratando como también de sumar, Luis, a propósito pues de los elementos que a mí me han parecido muy atractivos que han estado en la mesa y en el entendido de que también buscamos la reflexión de nuestras mesas, busca abrir incógnitas de valor para la investigación para los próximos meses y si es posible
a mediano, sí, y largo plazo, ¿no? El asunto, porque en realidad vamos en la misma ruta. Si lo pensáramos desde la gestión pública, también la gestión pública ha dejado de producir indicadores, ¿de acuerdo? Y entonces ella se vuelve en una necesidad de producción de indicadores para entender su propia narrativa de ciudad, ¿no? Bien, ¿alguien? Isela. ¿Qué idea les merece el municipio? Es la pregunta. Yo digo que, en primer lugar, hay que reconocer que el municipio en sí mismo fue el resultado de un movimiento social importante en donde se trataba de fijar límites a un proceso social importante en ese momento. En el caso de México, pues ya son 200 años de ese municipalismo que en su momento fue importante porque le dio un sentido territorial, ahora que nosotros en casi todas las disciplinas que tienen que ver con la ciudad reivindicamos la territorialidad de los procesos. Pero habría que reconocer también que ya la dinámica y morfología de la ciudad en el día de hoy, pues ya rebasó esos límites jurídicos municipales. Decías, Carlos, a lo mejor modificar o fusionar municipios. Yo diría redelimitar municipios, ¿ves? Ahí se hace una revolución. Pues sí, pues que se haga. Porque al final de cuentas el límite municipal es una línea imaginaria. Digo imaginaria, bueno, sí, se mata a la gente por el límite imaginario, pero ¿cómo diría yo? Exagerando. Vamos a decir que aquí en medio del pasillo pasa un municipio acá y otro municipio acá. Entonces, yo ya no podría hablar con Isela y decirle, no, espérame, a ver, ¿cuál es tu estatus de tus códigos, ¿no? Bueno, pero esto pasa en el caso perdón que ponga el caso de la Ciudad de México, porque es el que más conozco. En pueblos originarios, los límites municipales ya les quedaron cortos. Hay barrios de los pueblos que se pasan a otro municipio, y con más razón los distritos electorales que les pasan literalmente a la mitad porque tienen otra lógica. Entonces, claro, como dices Luis, le hace falta a las instancias de gobierno, les hacen falta nuevos indicadores, sí. Ellos podrían generarlos porque ahora sí que tienen otros datos. ¿Por qué no lo hacen? Pues ahora sí que ustedes, ahí la ciencia política tendrá que responderlo mejor que yo. Pero miren, viendo como qué podríamos decir desde nuestro lado. La planeación, vamos a llamarle la planeación real, ¿no? La que ya, hay que hacer. Salimos de esta charla y pues tenemos que enfrentar esa. Yo diría, pensar en darle un sentido de flexibilidad a los enfoques de la planeación formal. Para empezar, el esquema metropolitano. Yo no sé si el municipio, no sé si la idea del municipio, de la territorialidad del municipio, que, insisto, es una figura de hace 200 años, 100 años, vamos a decir, tiene nuevas realidades que no ha podido resolver. Los municipios en otra entidad. Aquí creo que todavía no sucede, pero nuevamente, híjole, me da pena. Me voy a aprender los ejemplos que no sean Ciudad de México. Municipios que forman parte de la zona metropolitana y que están en otra entidad. Entonces ahí me dice Carlos, la gobernanza es la realidad. Pues sí, yo creo que sí. Mientras no tengamos otra cosa, definitivamente la gobernanza es, pues pongámonos de acuerdo en cómo le hacemos en la coordinación metropolitana, en cómo le hacemos para resolver el abasto de agua, que casi en todos los casos es un abasto transmunicipal. Nos estamos trayendo el agua de los otros municipios para traerla aquí a la centralidad, ¿no? Claro. Y hay otra dimensión en donde la política municipal creo que debería de incorporarlo como parte de su agenda, que son esas transformaciones al interior de la ciudad que está ocasionando la globalización. En un cachito nada más, no voy a meter en la cuestión económica porque eso ahí Isela me da las tres y las que yo quiera. Ella es la que sabe cómo se hace eso. Pero esa nueva clase mundial propia de la globalización se está apoderando de nuestras ciudades. Y la planeación y el municipio y eso han sido, y créanme que me duele, incapaces de frenarla.
Ayer visitábamos, Jorge, no está ahorita Jorge Morán, pero me hizo un recorrido. Fuimos a ver una zona que se llama La Loma, los ricos. Y en Mérida, que está apenas acabo de estar hace un par de semanas, La Isla, que es una zona, pero súper exclusiva, con decirles que tiene un lago dentro de su fraccionamiento. O el Campanario en Querétaro, que también lo visité hace poco, que son la nueva clase mundial. A ver, oigan, ¿y a qué hora le piden permiso al municipio? No, sí, Javier, mira, aquí está el uso del suelo y no sé qué. Somos incapaces. Ahora yo digo, bueno, ¿quieren venir aquí? Pues sí vengan, pero pues respeten, ¿no? Dejen algo a la ciudad. Ya sé que no te contesté. El chiste es eso, ¿no? El chiste es discutir, ¿no? Más sobre el municipio. No sé. No sé si justo quién. Sí, gracias. Sí estoy de acuerdo con que existe este debilitamiento del municipio. ¿Cuál sería entonces el rol municipal? Creo que aquí hay que tomar en cuenta la visión esta desde abajo, ¿no? De la toma de decisiones, de la hechura de políticas públicas, de la participación ciudadana dentro de los entornos más pequeños, en este caso dentro de los municipios. Una de las principales cuestiones que tenemos en México y que tiene que ver con lo que he mencionado anteriormente y que da la problemática municipal es que no se reconoce la diversidad, ¿no? Desde la Constitución se dice que son los municipios y que hay atribuciones y funciones de los municipios, pero no se dice qué municipios son, ¿no? Entonces, desde ahí creo que sería importante reconocer la diversidad de municipios que tenemos, porque cada uno tiene diferentes capacidades también. Dicen, es que hay que darle más dinero al municipio. Sí, pero ¿a cuáles municipios, no? ¿Quién puede manejar más dinero? Todos necesitan, por supuesto, pero no se puede tomar en cuenta como que todos son iguales. Luego, ¿qué obstáculos tenemos? Pues las cuestiones electorales, ¿no? Están los municipios muy centrados en cuándo va a cambiar el gobierno. Los periodos de gobierno son cortos, algunos ya tienen 4 años, pero otros siguen con 3. Los partidos políticos, está todo muy politizado, ¿no? Hay mucha atención a la cuestión política y no a lo que verdaderamente importa, que es tratar de incidir en el bienestar de la población. Creo que sí hemos avanzado en algunas cosas, en algunos municipios, no en todos, pero creo que, por ejemplo, la cuestión de la transparencia y la rendición de cuentas sí ha avanzado. Creo que eso es resultado de las demandas de la misma población, de la organización de la misma población para saber qué se está haciendo con el dinero público y que lo hagan del conocimiento de todos, ¿no? Hay experiencias también de cooperación entre varios municipios, por ejemplo, para las cuestiones de policía, de que no pase esta cuestión de que si están persiguiendo a un delincuente y el delincuente pasa el límite político-administrativo, ya no lo pueden perseguir. Ya se ha avanzado en algunas zonas para que no pase eso. No hay, también creo que esta cuestión de policentrismo, o sea, de no tener todo en el centro, es importante. Creo que no todas las zonas metropolitanas tienen un solo centro, esto también depende del tamaño, pero ha habido esta cuestión de impulsar múltiples centros, ¿no? Pero de crearlos. Entonces, creo que no se trata de una cuestión tan elaborada, ¿no? O sea, creo que aquí debe haber un centro porque está muy lejos, ¿no? Entonces, aquí hay que poner un centro comercial y una placita y todo y ya es ahí. No, o sea, hay que conocer cuál es la dinámica dentro de esa misma periferia
en donde se necesita realmente crear una zona de convivencia y una zona en donde no haya necesidad de ir a otro centro, ¿no? Que no haya necesidad de estarse moviendo de un lado a otro, que es muy complicado. Creo que estamos en un entorno globalizado. No escogemos si estar o no en el entorno globalizado, ahí estamos y tenemos que vivir con eso. Pero creo que también ese entorno se está reconfigurando y ese entorno también nos está mostrando la participación de la sociedad dentro de los asuntos que atañen a las ciudades, ¿no? Entonces, cada vez creo que hay más participación, cada vez creo que hay más conflictos, ¿no? Más reclamos porque las cosas no se están haciendo, pero es también una cuestión de escuchar, no solo esperar a que vayan y te digan qué es lo que hay que hacer, sino de conocer la ciudad, ¿no? De conocer las diferentes problemáticas, porque tampoco podemos hablar de una sola y de necesidades diversas. Muchas gracias. Antes, quisiera darle una vuelta de tuerca a esta misma pregunta. El resultado de las mesas de trabajo, en realidad lo que estuvimos observando es que los municipios son rebasados por coaliciones, ya lo dije hace rato, coaliciones promotoras. Hay un trabajo muy interesante sobre cómo se ve la red de actores en función de la promoción inmobiliaria y cómo entonces BlackRock o las grandes financieras entran por financiamientos nacionales y se incorporan allí en el tejido. En el caso de Zapopan veíamos las licencias de urbanización se otorgan durante 10 años y entonces los proyectos de infraestructura se van canalizando en función de la especulación urbana que ya tiene licencia de urbanización, ¿no? De tal manera que, digamos, si alguien sabe de planeación financiera, por lo menos, son los promotores inmobiliarios, ¿de acuerdo? Y ellos tienen un control, digamos, de más largo plazo del control de la ciudad. Y entonces es ahí donde la pregunta vuelve con más fuerza, ¿no? ¿Qué capacidades municipales deberíamos estar desarrollando y qué capacidades sociales también deberíamos estar desarrollando, ¿no? Y bueno, ya estamos en tiempo, así que nada más sería una cuestión de cierre, o de pistas de por dónde, ¿de acuerdo? ¿Quién desea hacerlo? Sí, creo que en esta cuestión sí los municipios se han visto rebasados con los desarrollos inmobiliarios y también estos desarrollos de grandes proyectos urbanos, ¿no? Que han estado en las ciudades. En la Ciudad de México tenemos muchos ejemplos. Yo estuve en el comité de tesis de un alumno que presentó sobre coaliciones promotoras ayer. Entonces, Sí, muy interesante, porque ahí ves que a pesar de que la gente se opone a que existan estos proyectos urbanos, finalmente se hacen, ¿no? Es el poder económico que está presente en las ciudades. Entonces, a nivel nacional también lo vemos, ¿no? Con los proyectos que se quieren hacer del tren urbano o de la refinería, la nueva refinería, de que ahí se van a hacer también, ¿no? Y esas son decisiones políticas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos incidir? También eso platicaba con otros colegas recientemente. ¿Qué se puede hacer ante la situación que estamos viviendo, no? Nosotros como académicos. Entonces, coincidíamos en que, bueno, nuestro papel es conocer y proponer, ¿no? Entonces, ojalá pudiéramos hacer más, ¿no? Pero creo que los gobiernos deben conocer más también su ciudad, más sus problemas y sobre todo más a su población para ver en realidad qué es lo que necesitan y enfocarse a esas necesidades. Sí, muchísimas gracias. ¿Qué capacidades institucionales? Yo conozco, bueno, ustedes conocen, todos conocemos una metodología de que prácticamente con el mismo nombre, Capacity Building, la capacidad institucional, que es muy parecida en cierta forma al esquema metodológico que Isela nos planteó. De hecho,
también son casi los mismos ejes que miden qué tan capaz es un municipio en función del presupuesto que tienen, en función de el equipo técnico del que disponen, la infraestructura física. Entonces, yo creo que es una buena metodología, aunque ya es antigua. En términos de capacidad social ya está más interesante la cuestión, pero aquí casi yo diría recuperar las experiencias de movimientos sociales todavía no plenamente perfilados, pero que ya están a la vista. Estas luchas por el espacio público, ¿no? O contra la privatización del espacio público que se da en lugares muy específicos. Otro que se le empieza a llamar como la ciudad cuidadora, y que son barrios en donde las mujeres de un barrio, son mujeres, se organizan para cuidar a los niños de otras mujeres, incluso de otros hombres que trabajan y que no tienen con quién dejar al pequeño. Entonces, dentro del barrio se elige una vivienda, una casa, una instalación que esté ya construida, y ahí se hace, y las mismas mujeres se van rotando. Creo que es una experiencia muy interesante. Nació, me parece, a riesgo de equivocarme, en Buenos Aires, y yo creo que es una excelente pista. Y luego, la que nos toca a nosotros, efectivamente, como dice Isela, creo que podemos hacer mucho como académicos, podemos hacer mucho en la divulgación del conocimiento. Eso no nos tienen que convencer las políticas públicas al respecto, porque lo hemos hecho siempre. Yo creo que digamos, ahorita ya estamos en posibilidad de esa divulgación del conocimiento, pero con grupos específicos de la población. Ayer en el mismo recorrido donde tuve la fortuna de conocer este barrio de ¿cómo se llama? La Loma. Posteriormente a eso fuimos a un pueblito de 5,000, 10,000 habitantes, de lo rural y abandonado. Y en 2 minutos llegamos ahí a lo que sería el centro, ¿no? Que no es más que un triangulito que quedó ahí de terreno, una escuela, fíjense, y una capillita. Bueno, en la escuela afuera estaban las señoras, las doñas, y después de un intercambio muy leve de, oiga, y no sé qué, aquí, ¿qué tal? Bueno, ¿ustedes qué necesitan? ¿Saben qué nos dijeron? Bueno, espero no ser cursi, pero nos dijeron, necesitamos un techo en el patio de la escuela para que los niños puedan jugar, porque el sol aquí, y esta es una expresión potosina, el sol pica, ¿no? De tan fuerte que es. Y necesitamos unas mesas para el desayuno, para el lunch escolar. Digo, y venía con nosotros un investigador aquí del colegio de Briseida que decía, es que nuestro proyecto va hacia eso, y vemos, o sea, es relativamente simple, vamos a decirlo así, pero lo importante aquí es cómo vinculamos la generación del conocimiento universitario, que debemos reconocer, somos privilegiados como académicos, tenemos todas las condiciones para generar ese conocimiento. Y bueno, pues a lo mejor a los grandes capitales le dice, oye, ¿qué están haciendo un techo? El pueblo se llama La Pila. ¿Qué están haciendo un techo ahí? En La Pila. Pues sí, está bien. No pasa nada. Pero muchos techos y muchas pilas hacen mucho. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos. Carlos, ¿quieres cerrar? Sí, intentaré muy breve. Sobre el municipio, yo creo que vale lo metropolitano, el fenómeno metropolitano, justo es de gran valor porque ilustra las limitaciones del municipio y la necesidad de repensar el municipio. Si nos remontamos a lo mejor voy a decir una barbaridad para los municipalistas, pero si nos remontamos al municipio, cómo nace a principios de nuestra era, por influencia romana, incluso el concepto de ayuntamiento, ¿no? Que es la cabeza de una zona, pues es urbano, ¿no? Es decir, se les da el carácter de municipios a lo que se les llaman ciudades en ese momento, ¿sí? O departamentos, y bueno, en la península ibérica incluso se les da el carácter de municipio a esas ciudades y se les respeta sus tradiciones y sus normas, es decir, se les dota de autonomía, y esto hasta la fecha es como un principio que se defiende, ¿no? Con gran
pues una reforma al 115 siempre es un fenómeno, ¿no? Pero también eso lo que nos dice es que cómo es posible que lo que nace, el concepto que nace aparentemente a mi parecer, para asignarlo a lo que es la ciudad, que además son ciudades pequeñas, ahora no le llamaríamos ciudad a eso, ahora nosotros lo aplicamos para un concepto de ciudad mucho radicalmente distinto, que además también incluye lo urbano, ¿no? Y ayer se presentó también una ponencia interesante sobre las fuerzas gravitacionales, que lo hizo a partir de la movilidad, fuerzas gravitacionales entre municipios, cómo se mueve entre municipios la gente. Y este asunto determina las posibilidades y la fortaleza institucional de muchos municipios. O sea, Guadalajara en gran medida durante muchos años, por supuesto que incide en la falta de desarrollo de las capacidades institucionales de municipios periféricos. Ayer también se nos presentaba el caso importantísimo del visor urbano de Guadalajara, y luego le preguntamos, oye, ¿por qué en Zapopan no? Cuando el Estado de Hidalgo ya lo adoptó para todos sus municipios, o cuando Tepatitlán ya lo adoptó, cuando muchos municipios lo han adoptado, ¿por qué Zapopan no? Y la respuesta es porque Zapopan tiene demasiada tierra ejidal y demasiada tierra que no ha sido escriturada, y demasiada tierra con ocupaciones informales, y sería casi imposible hacer un visor urbano en Zapopan. Y entonces eso nos lleva a cuestionarnos la forma municipal. O sea, es una formación milenaria que no funciona para la actualidad. Tendría que haber municipios rurales y municipios urbanos. Eso ayudaría a fortalecer la dinámica y vida de lo rural, que lo gobiernen los propios habitantes de lo rural, y que lo rural y lo urbano lo gobiernen los habitantes de lo urbano. Claro, eso es fragmentar, pero la fragmentación no es mala por sí misma, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Isela Orihuela, muchísimas gracias. Doctor Javier, muchísimas gracias. Realmente, francamente, muchas gracias, porque nos ayudan a repensar la red, a repensar la gobernanza, a repensar la metrópoli. Nos dan unas líneas de orientación sobre este trabajo que están haciendo muchos investigadores. Y por ello, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y ahora estamos invitados al panel de segregación urbana, donde tenemos el PRONAI de vivienda y segregación, actividad que será híbrida y que se estará transmitiendo en vivo, y vamos para allá, ¿de acuerdo? Muchas felicidades, gracias.